Buen día. En esta oportunidad se realizará el resumen del capítulo número 8 correspondiente a la tarea número 8, que tiene como tema reorganización administrativa. Y el primer tema que se resumirá es el de organización. El concepto de organización tiene diversas versiones. Sin embargo, para efectos prácticos, podemos decir que es un proceso que parte de la especialización y división del trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes de un grupo de personas. Alcance y fuentes de un cambio organizacional. Cuando se cambia una organización se afecta en forma directa toda su composición, ya que sus efectos se traducen a nivel horizontal y vertical en el diagrama. A continuación se mencionan las más comunes: necesidad de incrementar la rapidez de respuesta, lentitud en el flujo de recursos económicos, cambio de estrategias, funcionalidad técnica o tecnológica, detección de problemas operativos internos. Externas: cambio en la situación de mercado, posición de la competencia, modificación de las condiciones económicas del país, cambios en el marco legal. Marco teórico: para dimensionar y estructurar un proceso de reorganización es necesario disponer de elementos de decisión idóneos. Con base en esta perspectiva, se presenta un recuento de los principios, criterios y técnicas más importantes que orientan y ordenan la estructura y forma de operar de las organizaciones. Tema número 2. Principios de organización. Departamentalización. Este término implica la especialización del trabajo de acuerdo con el lugar, producto, servicio, cliente o proceso que resulta de una división o combinación del personal, las operaciones y sus actividades en grupos o unidades relacionadas entre sí. Las operaciones, actividades y funciones constituyen los elementos principales de la departamentalización, las cuales se definen de la manera siguiente: operación, actividad y función. Jerarquización. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad a través de los distintos niveles organizacionales y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante un solo superior inmediato. Este enfoque permite ubicar a las unidades administrativas respecto de las que se subordinan a ellas en el proceso de delegación de autoridad. A mayor contacto con el público o con los bienes y servicios producidos, más baja será la ubicación en la escala, y a mayor número de tareas de planeación, coordinación y control, más alta será. Línea de mando. Estas líneas se relacionan de manera estrecha con la jerarquización, porque simbolizan el enlace entre las unidades y constituyen el elemento estructural de los organigramas, debido a que representan gráficamente la delegación de autoridad mediante los niveles jerárquicos. Unidad de mando. Es conveniente que una unidad administrativa no tenga más que un solo titular, lo que evita la duplicación de mando y posibles conflictos de autoridad. Autoridad es la facultad de dirigir las acciones, adoptar decisiones y gerar órdenes para que se realice alguna actividad o se acate una decisión. Responsabilidad es la exigencia que se tiene todo individuo u órgano administrativo de cumplir las acciones encomendadas y de rendir cuentas de su ejecución a la autoridad correspondiente.
Tramo de control es el número de unidades administrativas que dependen directamente de un órgano superior. La naturaleza, complejidad e importancia de las funciones son factores de gran trascendencia para determinar el número de subordinados directos que puede atender un órgano, pues hacerlo de manera eficaz exige mayor concentración. Comunicación es un proceso recíproco en el que las unidades y las personas intercambian función en un propósito destinado. La comunicación formal ocurre entre individuos o unidades y se basa en el supuesto o la jerarquía que ocupan las actividades encomendadas a los niveles jerárquicos y procedimientos determinados por la organización. Característica de los niveles administrativos. Un elemento de decisión útil para desagregar funciones, evitar omisiones o duplicaciones y servir como guía consiste en precisar las funciones genéricas de cada nivel de la estructura organizacional. Funciones que caracterizan al nivel directivo. Definir el marco de actuación de la organización. Formular las estrategias corporativas y de negocio de la organización. Establecer políticas para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. Manejar la imagen de la organización. Funciones que caracterizan al nivel superior. Definir las estrategias funcionales de la organización. Coadyuvar en las puestas en marcha de las estrategias corporativas y de negocios. Elaborar y ejecutar programas y establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Establecer sistemas de control, supervisión y evaluación de las acciones. Funciones que caracterizan al nivel operativo. Alcanzar metas de trabajo en sus áreas. Organizar, coordinar y dirigir el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. Atender el desarrollo del trabajo según los criterios establecidos. Impulsar la productividad y promover la calidad laboral. Estimaciones de costo. Las propuestas de cambios afectan los presupuestos y programas operativos autorizados por la organización, puesto que modifican el número de unidades administrativas incluidas en el organigrama, con la consecuente reducción o ampliación del número de puestos y plazas destinados para cada área. Delegación, descentralización y desconcentración. Delegación. Uno de los factores que deben considerar en una dinámica de cambio organizacional es la delegación de autoridad, que se define con el acto de facultar y responsabilizar a un subordinado para que tome decisiones, emita instrucciones y haga que se cumplan. Este proceso implica determinar los resultados esperados de un puesto, asignar funciones al puesto, conferir autoridad para cumplir estas funciones, responsabilizar a la persona que ocupa ese puesto ante el cumplimiento de las funciones. Descentralización. Esta opera de dos maneras: delegación de autoridad en mayor o menor medida. 2. La acción de crear o transferir facultades, organismos con personalidad jurídica y patrimonio propio. Desconcentración. Puede considerarse como un recurso intermedio de descentralización o una forma limitada de esta, ya que constituye un método de organización administrativa por la cual se transfiere en funciones de ejecución y operación a la vez que se delegan facultades de decisión en una unidad técnico-administrativa y en un ámbito territorial determinado. Sistemas de información. Un proyecto para modificar la organización requiere de análisis de los sistemas de información que posee,
ya que representan un recurso fundamental para impulsar su desempeño, como parte del mecanismo que se establezca cómo debe identificarse la categoría de los sistemas que manejan. Tema número 5. Gestión del cambio. La organización debe desarrollar su capacidad de autocrítica para que su atención se concentre en un proceso de cambio planeado más que en un problema particular en punto. De esta manera, el cambio se integra a la cultura organizacional y la autocrítica se convierte en un estilo natural de administrar. Para imprimir cohesión al cambio se debe determinar su fuente y revisarle el origen de las fuerzas que influyen en él. En este orden de cosas existen dos fuentes de cambio, las externas y las externas. El tipo de cambio, que depende del tiempo de respuesta de la organización, por lo común es reactivo. El cambio reactivo ocurre cuando una organización se ve obligada a adaptarse a innovar como respuesta a un hecho ocurrido en el ambiente externo o en el interno. Proactivo. El cambio producido ocurre cuando los administradores hacen modificaciones en la organización basándose en proyecciones de hechos que ocurrirán o al principio del ciclo de una nueva tendencia. El grado de cambio en la forma de operar de la organización según la reacción de la organización puede ser radical. El cambio radical ocurre cuando la organización hace innovaciones mayores en su manera de desempeñar sus actividades. Algunos ejemplos de un cambio radical son adoptar un nuevo diseño organizacional, fusionarse o aliarse con otra. Incremental. El cambio incremental es un proceso permanente de evolución, es decir, a lo largo del tiempo se implementan muchos pequeños ajustes de forma rutinaria. Cuando ha transcurrido bastante tiempo, el efecto acumulado de estos ajustes puede ser la transformación total de la entidad. Delegación, benchmarking, empowerment, outsourcing, outplacement y reingeniería. Benchmarking. Este proceso consiste en identificar los procesos, mejoras, ideas, prácticas, técnicas y estrategias que utilizan otras organizaciones o áreas que la componen con el propósito de compararlas y, cuando sea conveniente, adaptarlas e implementarlas en otra organización. Significa también buscar puntos de referencia exitosos en el entorno para compararlos, adaptarlos y, es posible, mejorarlos. Empowerment. El empowerment ha sido traducido como empoderamiento, una palabra que no aparece en el diccionario. Su interpretación literal dista mucho de la connotación técnica del término. En realidad, este vocablo nos remite a un proceso que pretende construir, desarrollar e incrementar el poder de la organización a través de la cooperación, participación y trabajo conjunto. Significa facultar a los empleados, es decir, liberar el conocimiento y energía del personal para que comparta la información y tome decisiones eficaces en equipo con el propósito de mejorar. Outsourcing. Uno de los aspectos importantes que influye en la definición de la estrategia para llevar a cabo una reorganización se relaciona estrechamente con las unidades producidas y de servicio en la entidad que se incorpora de su estructura, que serán reemplazadas por instancias externas, así como la subcontratación de servicios de apoyo interno. El outsourcing estratégico implica la separación de algunas actividades de creación de valor de una empresa dentro de un negocio para dejar que un especialista se encargue de ellas.
outplacement. El outplacement o desvinculación programada es un proceso de asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a la persona que egresará o será transferida para la búsqueda de un nuevo empleo o actividad de calidad. Existen dos tipos de outplacement: el outplacement individual y el outplacement grupal. La reingeniería. Esta implica repensar de manera fundamental los procesos de negocios y rediseñarlos radicalmente, con el fin de obtener dramáticos avances del desempeño. Los factores claves del concepto son la orientación hacia los procesos, el cambio radical y la gran magnitud que los resultados que se esperan. Tema número 8. Metodología de reorganización administrativa. La metodología de reorganización administrativa tiene como propósito servir como marco de actuación para que las acciones en diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, unifiquen criterios y delimiten la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de análisis y la revisión de etapas y componentes del proceso administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. Planeación. Determinación de los lineamientos generales de reorganización que garantice la cobertura de los factores prioritarios que inciden en el funcionamiento de la organización. Instrumentación. Consiste en seleccionar y aplicar las técnicas de acopio de información viables en función de alcance y la forma de cobertura de la reorganización, para lo cual deben considerarse las técnicas que se emplearán. Análisis de información. Examen de los componentes organizacionales según su naturaleza, relación, interdependencia y ubicación en la estructura. Implementación. Transformación de los criterios acordados en acciones específicas para poner en práctica opciones viables mediante la cobertura de necesidades en orden y tiempo y la clara determinación tanto de la responsabilidad de ejecución como el tipo de reportes con los que se informarán los avances, seguimiento y evaluación. Análisis del comportamiento de los cambios realizados mediante mecanismos de información que comprueben y cuantifiquen las condiciones de desempeño y la calidad de los resultados. Mecanismos de estudio. La decisión de emprender un proceso de organización debe recaer en un órgano colegiado, el cual no solo debe ser responsable de su ejecución, sino que se constituye en su principal promotor.